Camilo VI estaba en el camerino del Palacio de los Deportes de Madrid cuando recibió la llamada que cambiaría todo. Era el 12 de octubre de 1983, las 3 de la madrugada. Acababa de terminar un concierto frente a 20.000 personas. Todavía tenía el maquillaje puesto, todavía podía escuchar los ecos de los aplausos, todavía sentía la adrenalina corriendo por sus venas. El teléfono sonó. Era su hermano desde Alcoy. Camilo, mamá ha muerto. 4 palabras. 4 palabras que destruyeron el mundo del hombre más famoso de España. Joaquina Blasco había sido todo para Camilo. Su madre, su primera fan, su única certeza en un mundo de falsedades. La mujer que lo había criado sola después de que su padre desapareciera. La que trabajaba en una fábrica de juguetes en Alcoy para darle de comer. La que le compró su primera guitarra cuando no tenían dinero ni para zapatos nuevos. La única persona en el planeta que lo amaba por quien era, no por lo que había logrado. Y ahora estaba muerta. Un ataque al corazón. Rápido. Sin aviso. Sin tiempo para despedirse. Camilo colgó el teléfono. Se quedó sentado en el camerino rodeado de flores, regalos de fans, botellas de champaña que no iba a abrir. Su manager entró. Lo encontró inmóvil, mirando la pared, con los ojos vacíos. ¿Camilo? No hubo respuesta. Camilo, ¿qué pasó? Camilo habló sin mirarlo, con una voz que no parecía suya, plana, muerta. Mi madre murió. El manager se quedó paralizado. Sabía lo que Joaquina significaba para Camilo. Todo el equipo lo sabía. Joaquina era la única persona a la que Camilo llamaba después de cada concierto. La única cuya opinión realmente le importaba. Lo siento muchísimo, dijo el manager. Voy a cancelar todo. Los próximos conciertos, las entrevistas, todo. No, dijo Camilo. ¿Qué? No canceles nada. Camilo, acabas de perder a tu madre. Nadie va a esperar que... He dicho que no. Silencio. El manager no sabía qué decir. Tengo un concierto el 14, continuó Camilo. Su voz seguía siendo esa cosa muerta, hueca. 2 días. Exacto. Por eso hay que cancelarlo. No se cancela. Camilo. Mi madre nunca me perdonaría decepcionar a 20.000 personas que pagaron por verme. Se cancela todo excepto ese concierto. El manager quiso discutir, pero algo en los ojos de Camilo lo detuvo. Había una determinación ahí, dura, inquebrantable, casi aterradora. Como quieras, dijo finalmente. Pero después de ese concierto, te tomas un descanso. 1 mes. 2 meses. Lo que necesites. Camilo no respondió. Solo siguió mirando la pared como si pudiera ver a través de ella algo que nadie más podía ver. El funeral fue al día siguiente en Alcoy. Una ceremonia pequeña, privada, en la iglesia donde Joaquina había bautizado a Camilo 37 años atrás. Camilo estuvo ahí con gafas oscuras que escondían ojos que no habían dormido. No lloró durante el funeral. No habló. Solo estuvo de pie junto al ataúd mirando el rostro de su madre por última vez, memorizando cada arruga, cada detalle, como si pudiera grabarlo en su mente para siempre. Cuando bajaron el ataúd, cuando lo cubrieron con tierra, Camilo se quedó ahí parado mucho después de que todos se fueran. Su hermano trató de llevarlo de vuelta a la casa, pero Camilo no se movía. Necesito un momento, dijo. Camilo, hace 3 horas que estás aquí. Un momento más. Su hermano lo dejó solo. Camilo se arrodilló junto a la tumba recién cubierta. Puso la mano sobre la tierra fría. Perdóname, mamá, susurró. Perdóname por no estar ahí cuando me necesitaste. Perdóname por estar en un escenario mientras tú... Su voz se quebró. Las lágrimas finalmente llegaron, silenciosas, cayendo sobre la tierra que cubría a la única persona que había creído en él desde el principio. Al día siguiente, 14 de octubre, Camilo VI tenía que estar en Madrid para el concierto. Tomó el tren temprano en la mañana. No había dormido. No había comido. Solo había estado sentado en la casa de su madre tocando la guitarra que ella le había comprado 40 años atrás, la guitarra que todavía guardaba en su habitación de la infancia. Cuando llegó a Madrid, fue directo al Palacio de los Deportes. Su equipo lo estaba esperando. Todos lo miraban con esa expresión, esa mezcla de pena y incomodidad que la gente tiene cuando no sabe qué decir. ¿Cómo estás?, preguntó uno de los músicos. Bien, mintió Camilo. ¿Seguro que quieres hacer esto? Todavía podemos cancelar. Estoy bien, repitió.
pero no estaba bien. Estaba destruido. Estaba roto en pedazos tan pequeños que no sabía si alguna vez podría volver a armarse. Pero también sabía algo más, que si no subía a ese escenario, si se permitía derrumbarse ahora, quizás nunca volvería a levantarse. El concierto empezó a las 9 de la noche. 20.000 personas llenaban el estadio. Gritaban su nombre. Agitaban carteles. Cantaban antes de que él siquiera apareciera. Camilo estaba en el backstage escuchando ese ruido. Normalmente, este era su momento favorito, esos segundos antes de salir, cuando la energía del público era palpable, cuando sabía que iba a darles algo que recordarían para siempre. Pero esta noche todo se sentía diferente. Todo se sentía falso. «Es tu momento», dijo el director de escena. Camilo respiró hondo. Se miró en el espejo. El maquillaje escondía las ojeras. El traje brillante escondía el hecho de que había perdido peso en las últimas 48 horas porque no podía tragar comida. Todo era una máscara. Todo era una mentira. Pero era una mentira que 20.000 personas habían pagado por ver. Salió al escenario. La multitud estalló. 20.000 voces gritando su nombre. Luces cegadoras. Música ensordecedora. Y Camilo hizo lo que siempre hacía, sonrió, saludó, abrió los brazos como si estuviera recibiendo a cada persona individualmente. Y empezó a cantar. Las primeras canciones fueron las fáciles. Las que podía cantar en piloto automático. Las que había cantado 1000 veces. Movía el cuerpo. Interactuaba con el público. Hacía las pausas en los lugares correctos. Era perfecto. Nadie podría haber notado que algo estaba mal. Pero Camilo lo sentía. Sentía el vacío. Sentía que estaba actuando, no viviendo. Sentía que la persona en el escenario no era él, era una marioneta que se movía por memoria muscular. Llegó la mitad del concierto. Camilo tenía preparado un segmento acústico, solo él y su guitarra, sin banda, sin luces extravagantes, solo voz y cuerdas. «Quiero tocar algo especial esta noche», dijo al micrófono. Su voz sonaba diferente. Más íntima. Más vulnerable. Una canción que significa mucho para mí. Una canción que alguien muy importante amaba. El público se quedó en silencio esperando. Camilo se sentó en una silla en el centro del escenario. Tomó la guitarra. Respiró hondo. Y empezó a tocar Perdóname, una de sus baladas más antiguas, una canción que había escrito años atrás pensando en su madre, en todas las veces que había estado de gira en lugar de estar en casa, en todas las llamadas telefónicas en lugar de abrazos reales. Su madre amaba esa canción. Siempre le pedía que la cantara cuando la visitaba en Alcoy. «Esa canción es nuestra», le había dicho una vez. «Es la que me recuerda que aunque estés lejos, siempre estás pensando en mí». Camilo cantó la primera estrofa sin problemas. Su voz llenaba el estadio con esa calidad que había hecho llorar a millones. El público estaba completamente cautivado. Pero cuando llegó al coro, cuando las palabras «perdóname por no estar», «perdóname por fallar» salieron de sus labios, algo se rompió. Camilo sintió que su garganta se cerraba. Sintió que las lágrimas se empujaban detrás de sus ojos. Siguió cantando. No podía parar. No podía permitirse mostrar debilidad. Pero su voz empezó a quebrarse. Pequeñas fisuras que la mayoría del público probablemente interpretó como emoción artística, como técnica vocal para dar más sentimiento a la canción. Pero Camilo sabía la verdad. Se estaba derrumbando. Segunda estrofa. Tu amor nunca me juzgó, tu amor siempre me esperó. Las palabras dolían físicamente. Cada sílaba era un cuchillo. Porque eran verdad. Porque su madre nunca lo había juzgado. Nunca le había pedido nada. Solo lo había amado incondicionalmente. Y ahora ella no estaba. Nunca volvería a estar. Camilo cerró los ojos. Las lágrimas empezaron a caer. No podía detenerlas. Siguió tocando la guitarra. Siguió cantando. Pero las lágrimas corrían por su rostro libremente ahora, mezclándose con el maquillaje, brillando bajo las luces del escenario. 20.000 personas lo miraban. Algunas empezaron a llorar también. Pensaban que era parte del show. Pensaban que Camilo era un genio que podía emocionar tanto que sus propias lágrimas eran reales. No sabían que eran reales por razones completamente diferentes. Camilo llegó al puente de la canción, la parte más intensa, la parte donde la voz sube y el dolor se hace insoportable. Y ahora que no estás, ahora que te perdí, entiendo que el amor de una madre no tiene fin. Su voz se quebró completamente. No pudo terminar la línea.
El sonido que salió de su garganta fue algo entre un sollozo y un grito ahogado. La guitarra siguió sonando. Sus dedos tocaban por memoria. Pero su voz había desaparecido. Silencio. 20.000 personas conteniendo la respiración. ¿Qué estaba pasando? ¿Era parte del show? Camilo abrió los ojos. Miró al público borroso a través de las lágrimas. Y en ese momento tomó una decisión. No iba a fingir que estaba bien. No iba a esconder esto. Perdón, dijo al micrófono. Su voz temblaba. Perdón. Esta canción era la favorita de mi madre. Pausa. Y mi madre murió hace 2 días. El estadio entero se quedó inmóvil. Nadie se movía. Nadie respiraba. No quería decirlo, continuó Camilo. Las palabras salían ahora sin control. No quería que esto fuera sobre mi dolor. Vine aquí para darles una noche que recordaran. Para hacerlos felices. Pero... Se detuvo. Respiró. Pero no puedo fingir. No con esta canción. No esta noche. Silencio absoluto. Y entonces, desde algún lugar en la tercera fila, una voz gritó. Te amamos, Camilo. Otra voz se unió. No estás solo. Y entonces el estadio entero estalló. No en aplausos. No en gritos. Sino en algo diferente. 20.000 personas empezaron a cantar. Cantaron la canción de Camilo. Cantaron por él cuando él no podía cantar. Cantaron cada palabra, cada nota, llenando el vacío que su voz rota había dejado. Camilo se quedó ahí sentado con la guitarra, escuchando a 20.000 personas cantarle de vuelta la canción que había escrito para su madre. Y lloró. Lloró como no había llorado en el funeral. Lloró como no se había permitido llorar en 48 horas. Lloró porque el dolor era demasiado grande para guardarlo. Y 20.000 extraños lo sostuvieron con sus voces. Cuando la canción terminó, el silencio regresó. Camilo se limpió las lágrimas. Gracias, susurró al micrófono. Gracias por cantarla por mí. Mi madre hubiera amado esto. Se puso de pie. Respiró profundo. Voy a terminar este concierto, dijo. Porque ella nunca me perdonaría decepcionar a 20.000 personas que vinieron a verme. Una pausa. Pero necesito que sepan algo. Necesito que entiendan que esta noche, ustedes no solo vieron un show. Me salvaron. Me recordaron por qué hago esto. Me recordaron que la música no es solo entretenimiento. Es conexión. Es amor. Es la forma en que nos sostenemos unos a otros cuando no podemos sostenernos solos. Y continuó el concierto. Cantó cada canción restante. Dio todo lo que tenía. Y cuando terminó, 2 horas después, las 20.000 personas se pusieron de pie en una ovación que duró 15 minutos. Pero Camilo apenas la escuchó. Cuando bajó del escenario, colapsó. Sus piernas dejaron de funcionar. Su cuerpo finalmente se rindió a la realidad de lo que había perdido. Su equipo lo llevó al camerino. Lo sentaron. Le dieron agua. Pero Camilo no podía beber. Solo temblaba. Llama a un médico, dijo alguien. No, dijo Camilo. Solo déjenme solo un momento. Todos salieron. Camilo se quedó solo en el camerino silencioso. Miró su reflejo en el espejo. El maquillaje corrido. Los ojos rojos. El traje arrugado. No reconoció al hombre que lo miraba. ¿Quién era? ¿El cantante que acababa de entretener a 20.000 personas? ¿El hijo que había enterrado a su madre 2 días atrás? ¿Ambos? ¿Ninguno? Su teléfono sonó. Era su hermano desde Alcoy. ¿Cómo estuvo el concierto? Camilo no supo qué decir. ¿Cómo había estado? ¿Perfecto? ¿Desastroso? ¿Catártico? Fue difícil, dijo finalmente. Mamá hubiera estado orgullosa, dijo su hermano. Camilo cerró los ojos. ¿Cómo lo sabes? Porque siempre lo estuvo. Cada vez que te veía en el escenario, decía lo mismo. Mi niño está haciendo lo que nació para hacer. Las lágrimas volvieron. La extraño. Lo sé. Yo también. Después de colgar, Camilo se quedó sentado en ese camerino durante horas. Su manager eventualmente entró. Hay gente afuera que quiere verte. Prensa. Fans. Todos quieren saber. Diles que no, interrumpió Camilo. Diles que esta noche no hay entrevistas. No hay fotos. No hay nada. Entendido. El manager se dio vuelta para irse. Espera, dijo Camilo. ¿Sí? Mañana cancela todo.
Los próximos 3 meses. Cancélalo todo. El manager asintió. Ya lo hice. En el momento que terminó el concierto, ya estaba cancelando. Gracias. Camilo se fue a su casa de Madrid esa noche. Una mansión enorme en La Moraleja. Habitaciones que nunca usaba. Silencio que nunca terminaba. Entró. Cerró la puerta. Y se quedó parado en el recibidor sin saber qué hacer. Por primera vez en 30 años de carrera, no tenía un concierto mañana. No tenía una entrevista. No tenía nada. Solo el silencio y la ausencia de la única persona que había hecho que todo valiera la pena. Se fue a la cama sin cambiarse. Sin quitarse el maquillaje. Sin comer. Solo se acostó mirando el techo esperando que el sueño llegara. Pero no llegó. Los meses que siguieron fueron los más oscuros de la vida de Camilo VI. No salió de su casa excepto para lo absolutamente necesario. No atendía llamadas. No veía a nadie. Su equipo estaba preocupado. Sus amigos trataban de visitarlo, pero Camilo les decía que se fueran. Necesito estar solo, era lo único que decía. Pasaba días enteros sin hablar con nadie. Se despertaba tarde. Pasaba horas sentado frente al piano sin tocar una sola nota. Miraba fotografías de su madre. Escuchaba grabaciones de su voz en mensajes viejos que había guardado. Y lloraba. Lloraba de una manera que nunca se había permitido llorar en público. Hubo días en los que no se levantaba de la cama. Días en los que no comía. Días en los que el peso del dolor era tan grande que apenas podía respirar. Su hermano lo llamaba todos los días. Tienes que volver, le decía. La música te está esperando. Tus fans te están esperando. No puedo, respondía Camilo. Todavía no. Mamá no hubiera querido esto. No hubiera querido verte así. Mamá no está aquí para opinar. Silencio incómodo. Perdón, decía Camilo. No quise. Lo sé. Está bien. Pero no estaba bien. Nada estaba bien. Pasaron 3 meses. Luego 4. Luego 5. Las compañías discográficas llamaban preguntando cuándo habría nuevo material. Los promotores preguntaban cuándo volvería a los escenarios. Y Camilo no tenía respuestas. Porque la verdad era que no sabía si quería volver. ¿Para qué? ¿Para cantar canciones de amor cuando no sentía nada? ¿Para subir a escenarios y fingir que todo estaba bien cuando por dentro estaba muerto? Pero entonces, una noche de febrero de 1984, 4 meses después de la muerte de su madre, Camilo estaba sentado en su estudio privado mirando las paredes llenas de discos de oro y platino. Premios que no significaban nada. Logros que se sentían vacíos. Y vio algo. Una fotografía enmarcada en la esquina. Una fotografía que llevaba ahí años pero que nunca había mirado realmente. Era de su primer concierto profesional. 1970, Camilo tenía 24 años. Era un show pequeño en un club de Madrid. Apenas 100 personas. Y en la primera fila, con la sonrisa más orgullosa del mundo, estaba Joaquina. Su madre. Camilo tomó la fotografía. Miró los ojos de su madre en esa imagen congelada en el tiempo. Y recordó algo que ella le había dicho esa noche después del show. Hijo, acabas de encontrar tu propósito. Y tu propósito no es cantar para mí. Es cantar para todos los que necesitan escuchar que no están solos. Camilo puso la fotografía de vuelta en su lugar. Respiró hondo. Y por primera vez en 4 meses, sintió algo más allá del dolor. Sintió un pequeño destello de propósito. Su madre tenía razón. La música no era sobre él. Era sobre la conexión. Era sobre tocar vidas. Era sobre recordarle a la gente que no importa cuán oscuro se ponga, no están solos. Se sentó al piano. Puso las manos sobre las teclas. Y tocó. No una canción que ya existiera, sino algo nuevo. Algo que estaban haciendo en ese momento. Una melodía triste pero hermosa. Una melodía que capturaba el dolor pero también la esperanza. Una melodía que hablaba de pérdida pero también de amor que trasciende la muerte. Tocó durante horas. Las notas fluyendo naturalmente. Las lágrimas cayendo sobre las teclas. Y cuando finalmente paró, supo que tenía que hacer. Al día siguiente llamó a su manager. Estoy listo, dijo. ¿Listo para qué? Para volver. En marzo de 1984, 6 meses después de la muerte de su madre, Camilo VI regresó al escenario. No en un estadio enorme. No en una gran producción. Sino en un teatro íntimo en Madrid. Solo 1000 personas.
Solo él, un piano y su voz. El concierto se llamó Canciones del Alma y consistía únicamente en baladas, canciones despojadas, crudas, honestas. Camilo abrió el show con la canción que había escrito esa noche de febrero. La canción que nadie había escuchado todavía. Se llamaba Donde estés. Era una carta a su madre. Una despedida. Un agradecimiento. Una promesa de que seguiría adelante pero que nunca la olvidaría. Cuando terminó, el teatro estaba en silencio absoluto. Y entonces las 1000 personas se pusieron de pie. Aplaudieron durante 10 minutos. Y Camilo supo que había tomado la decisión correcta. Había regresado. No como el mismo hombre que había sido antes, sino como alguien nuevo. Alguien que había sido roto y se había reconstruido. Alguien que entendía el dolor de una manera que antes no podía. Y alguien que iba a usar ese dolor para crear algo hermoso. Donde estés nunca se lanzó oficialmente como single. Camilo la guardó como algo privado, algo especial que solo tocaba en ocasiones íntimas. Pero quienes la escucharon dicen que era una de las canciones más hermosas que había escrito. En los años que siguieron, Camilo nunca habló mucho públicamente sobre la muerte de su madre. No dio entrevistas largas sobre su duelo. No escribió libros sobre su dolor. Pero quienes lo conocían notaban el cambio. Había una profundidad en su música que no estaba antes. Había una vulnerabilidad en sus actuaciones que tocaba a la gente de maneras nuevas. Y había una comprensión en sus ojos cuando conocía a fans que también habían perdido a alguien. Una comprensión que solo viene de haber estado en ese lugar oscuro. Años después, en una de las pocas entrevistas donde habló sobre su madre, le preguntaron qué había aprendido de perderla. Camilo pensó por un largo momento. Aprendí que el amor no termina con la muerte, dijo finalmente. Que la gente que amamos se queda con nosotros de maneras que no podemos ver pero que podemos sentir. Y aprendí que a veces, la única forma de honrar a quienes perdimos es seguir viviendo. Seguir creando. Seguir amando. Hizo una pausa. Mi madre me dio la vida 2 veces. Una cuando nací. Y otra cuando murió y me enseñó que la vida es demasiado preciosa para desperdiciarla en el miedo. Camilo VI nunca superó completamente la muerte de su madre. Nadie supera completamente perder a alguien así. Pero aprendió a vivir con ese vacío. Aprendió a convertir el dolor en arte. Aprendió a encontrar belleza en la tristeza. Y cada vez que subía al escenario después de 1983, llevaba a Joaquina con él. En cada canción. En cada nota. En cada momento de conexión con el público. Ella estaba ahí. Y de alguna manera, Camilo sabía que ella estaba orgullosa. Porque había hecho exactamente lo que ella le había enseñado. Había tomado algo roto y lo había convertido en algo hermoso. Había tomado su dolor y lo había compartido con el mundo de una manera que ayudaba a otros a sentirse menos solos. Y eso, más que cualquier disco de oro o estadio lleno, era el verdadero legado de Joaquina Blasco. El regalo que le dio a su hijo y, a través de él, al mundo.